Bien, ya terminamos lo que es la parte de conteo de administradores. Vamos a pasar a programar la parte de acá de mis datos. En este icono, con este botón que hacemos clic acá, nos manda a la vista que se llama My Data. Y aquí deberíamos de cargar lo que son los datos del administrador o también los datos del usuario. Recordemos que en esta parte se va a cargar los datos según sea el usuario. Si es un administrador, entonces se van a cargar lo que son los datos del administrador en este formulario. Y si no, se van a cargar lo que son los datos del usuario. Pero recordemos que los formularios pues son distintos. Si vemos nosotros acá en la parte de administradores, a la hora de registrarlo, pues vemos que se registra lo que es información personal, información de la cuenta, pero en este caso solamente vamos a actualizar lo que es la información personal, porque los de la cuenta pues son otros datos que lo vamos a hacer después aparte en esta opción que dice mi cuenta. Entonces vamos a trabajar con mis datos, como les estoy repitiendo, y vemos también que en la parte de cliente la información personal pues es diferente, tiene algo otros campos que no son los mismos de la parte del administrador. Entonces primero vamos a trabajar con la parte de administradores, como les repito, porque son los únicos usuarios que hemos registrado hasta el momento. Como vemos, simplemente tenemos lo que es el DNI o cédula, tenemos nombres, apellidos, teléfono y dirección. En este caso, en la plantilla que tenemos, pues ya tienen lo que son esos campos, y pues vamos a trabajar con este formulario. Pero cuando sea un usuario, cuando inicie sesión y dé clic acá, pues se va a cargar otro formulario. Entonces vamos a ir a nuestro eh, editor de código y vamos a ir a la carpeta contenidos y vamos a abrir lo que es la, el archivo que se llama, o la vista que se llama mydata-view.php. Acá lo tenemos. Acá podemos ver que se carga lo que es el panel. Este es el panel que tenemos. Voy a minimizarlo acá. Todo este código es HTML y CSS, que es de este panelito que tenemos acá, este panel verde que dice mis datos, y se cargan todo lo que son los campos del formulario. Acá podemos ver que dice mis datos en un H3, y acá están todos lo que es el formulario con todos sus campos. Entonces voy a minimizar esto de momento, porque esto vamos a cambiarlo según sea el tipo de usuario, si es administrador y si es un usuario normal. Entonces voy a dar un enter acá, y acá donde tenemos el div que tiene la clase container fluid, que es de Bootstrap. Entonces voy a abrir lo que es código PHP para poder empezar a hacer lo que son las condicionales, para poder mostrar uno u otro formulario. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es recuperar lo que son los valores que vienen en la URL, para poder diferenciar qué tipo de usuario queremos actualizar, o qué tipo de datos queremos actualizar acá según el usuario que haya ingresado a esta opción. Entonces lo que voy a hacer es definir una variable. Por ejemplo, yo le puedo poner datos, ustedes pueden ponerle, como les he dicho siempre, el nombre que quieran a sus variables. Va a ser igual, y voy a utilizar lo que es la función explode de PHP. Ponemos explode, y recordemos que esta función, voy a poner punto y coma acá, esta función recibe lo que es un delimitador, es decir, por qué carácter nosotros queremos separar lo que es el string. En este caso vamos a poner lo que es la pleca, ya les voy a explicar por qué, aunque esto ya lo vimos anteriormente. Y acá el string, que queremos o qué variable queremos separar. Bueno, acá borré la plequita, o no se la coloqué, bueno, se la colocamos nuevamente. La variable se llama símbolo $-get. Recordemos que es con get recuperamos lo que viene en la URL, y vamos a abrir lo que es corchetes. Dentro de acá, en comillas simples, ponemos views, ponemos esta palabra o esta variable que se llama views. ¿Y por qué le colocamos esto? Porque recordemos que todo lo que viene acá en la URL, a partir de acá, de MyData, admin y el código que viene, es la variable
views que viene por el método get, que recordemos que esta la definimos acá donde estaba el archivo htaccess en la carpeta raíz. Acá lo tenemos, como vemos acá le colocamos views al nombre de la variable. Si ustedes le pusieron acá por ejemplo ruta o cualquier otro nombre, tienen que colocarlo exactamente igual acá para que les funcione, si no pues no les va a funcionar. Y entonces con esto hacemos lo que es un array de datos. Ya tenemos en el array tenemos tres valores. Tenemos el nombre de la vista, que es myData. Tenemos el tipo de usuario, que es admin o user, según sea el usuario que ha ingresado a esta opción. Y tenemos lo que es el código de la cuenta encriptado o procesado por nuestro hash, que recordemos es el campo que viene acá. Lo tenemos en las dos tablas. Recordemos que en la llave primaria y otra foránea tenemos este que se llama cuenta código, y también tenemos en la tabla cuenta, vamos a abrirlo acá, tenemos el mismo campo que se llama cuenta código. Entonces el valor que viene acá es ese, pero procesado con el hash. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar lo que es una condicional. Vamos a ponerle primero if. Voy a abrir y cerrar lo que es llaves, y acá le voy a decir si el array datos, colocamos datos porque yo así le he colocado acá arriba. Si voy a copiarle y pegarle mejor, si datos en el índice, vamos a dar control Z, en el índice 1. ¿Por qué le pongo índice 1? Porque los arrays empiezan desde el 0. Entonces este sería el valor 0, este sería el 1 y este sería el valor 2. Entonces por eso le pongo 1. Es decir, qué tipo de usuario está intentando cargar un formulario u otro. Entonces por eso pongo datos 1 es igual a admin. Colocamos el valor admin. ¿Por qué? Porque admin es uno de los posibles valores que viene acá en la URL, en esta parte de acá. Entonces por eso le colocamos admin. Si es igual a admin, pues acá adentro vamos a cargar un formulario. Y si no, vamos a ponerle con otro else if. Vamos a poner else if. Abrimos, cerramos paréntesis. Abrimos, cerramos llaves. Entonces acá le voy a decir, voy a copiar esto mismo porque simplemente vamos a hacer la comparación, que si es un usuario, recordemos que en el usuario pues es user, ponemos user así como se ve acá. Si no recuerdan eso, pues el valor lo definimos en los acá. Vamos a ir donde lo teníamos en contenidos, en módulos, en el sidebar. Vamos a abrirlo, o en nav lateral, perdón, es acá donde hemos definido qué tipo de usuario es. Se va a cargar en la URL si es admin o user, por eso colocamos acá. Si es user, pues va a ser un usuario normal y vamos a cargar otro formulario acá. Y si no, es que hay un error, porque simplemente hay que comprobar también eso, que si alguien está manipulando lo que es la URL. Los dos posibles valores son admin y user. Si alguien pone otro valor que no es, pues tiene que mostrarle un error. Entonces lo voy a dejar así normal y vamos a rezar el editor de código. Acá ponemos el else. Simplemente abrimos, cerramos llaves y ahí lo tenemos. Entonces acá lo podemos comentar si ustedes gustan. Por ejemplo, acá podemos decirle que es el de administrador, pero lo voy a hacer de la siguiente forma para que pues el código no se nos complique mucho y sea más entendible más adelante, porque aquí vamos a utilizar muchas condiciones. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el tipo de estructura. En vez de ponerle llaves, para que no veamos tantas llaves en todo el código, lo que voy a hacer es acá ponerle dos puntos. Acá le voy a poner es else if. La sintaxis cuando le ponemos los dos puntos es else if. Acá nuevamente dos puntos. Colocamos los dos puntos. Y acá sería else. Acá sería else. Quitamos la llavecita esta que tenemos acá también. Y por último, la palabra para cerrar lo que es esta llave o cerrar lo que es ya la condición, le colocamos el and if. Ahí lo tenemos. Entonces, si datos 1 o el array datos en el valor 1 viene lo que es admin, vamos a cargar lo que es el
el formulario de administrador. Si no, vamos a hacer otra condición con el CIF, que si es usuario, pues cargamos lo que es el formulario de un usuario normal. Y si no, es que es un error, y lo que hacemos acá es mostrarle en pantalla al usuario que ha ocurrido un error porque está intentando manipular lo que es la URL. Entonces acá lo vamos a comentar para que no nos equivoquemos después y, como les digo, el código sea un poco más legible. Entonces ponemos, por ejemplo, aquí es para administrador. Acá abajo voy a darle un enter acá. Acá va a ser para usuarios. Entonces voy a poner un comentario, una línea, y le voy a poner que va a ser para un usuario. Acá va a ser la parte de error. Vamos a bajarlo un poco con un enter. Colocamos aquí va a ser la parte de error. Entonces con eso ya sabemos que aquí empieza lo que es la condición, la parte del administrador. Acá abajo es del usuario, y acá pues sería la parte del error, y acá termina lo que es el if, la estructura condicional. Entonces en esa parte de acá le vamos a colocar lo que es un mensajito, puede ser una alerta o un texto, como ustedes quieran, diciéndole que ha ocurrido un error al usuario. Pero lo voy a hacer cerrando lo que son las llaves para poner lo que es el código HTML. Entonces acá voy a cerrar esta parte del código. Aquí, como volvemos, lo abrimos. Acá abajo lo vamos a cerrar. Entonces ponemos el cierre, y acá abrimos nuevamente lo que es el código PHP, la apertura de la sintaxis, para poder cerrar lo que es la estructura condicional. Entonces ponemos la etiqueta de apertura y ahí lo tenemos. Entonces voy a colocar esto en una sola línea para que sea un poco más compacto lo que es el código. Ahí lo tenemos. Entonces, si no, en esta parte de acá podríamos colocar lo que es el HTML. Por ejemplo, yo le voy a colocar lo que es HTML simple. Ustedes pueden ponerle, como les dije, una ventanita de, puede ser una alerta o algo otra cosa, pero yo le voy a colocar lo que es un texto simple. Entonces con H4 le puedo poner acá, por ejemplo, lo sentimos. Acá colocamos lo sentimos. Abajo con un párrafo vamos a ponerle P, etiqueta P. Le vamos a poner, no podemos mostrar la información del usuario. No podemos mostrar la información. Aquí ustedes le ponen solicitada, o ha ocurrido un error por X o Y motivo, como ustedes quieran poner. Yo le voy a poner simplemente, no podemos mostrar la información solicitada. Ese va a ser el mensajito de error que yo voy a dejar ahí, o el texto de error. Entonces, como les digo, ustedes ya, si ustedes quieren poner un poco más vistoso, pues lo colocan. Voy a comentar la parte del código que tenemos acá para que lo veamos. En este caso acá tenemos lo que es el formulario. Lo voy a comentar, voy a colocar el comentario de HTML y lo vamos a cerrar acá. Ahí lo tenemos. Acá simplemente con un eco voy a simplemente ir mostrando lo que es el texto para que veamos que sí funciona. Por ejemplo, acá le ponemos admin, cerramos acá con punto y coma, y acá sería la parte del formulario del usuario. Entonces voy a ponerle usuario, lo voy a dejar así. Vamos a regresar acá, vamos a recargarlo, y vemos que ahí no funciona lo que es la condición, porque estamos entrando a la parte de admin, porque estamos colocando admin acá arriba. Si le ponemos user o usuario, vamos a ver que nos muestra la parte de usuario, como vemos acá. Y si ponemos cualquier otro valor que no sea esos dos, por ejemplo, voy a poner cualquier cosa, y ahí también, se lo sentimos, no podemos mostrar la información solicitada. Entonces, como les digo, acá pueden ponerle el texto que ustedes quieran. Tal vez si ustedes ya están descargando lo que es el código fuente de este proyecto desde Patreon, pues ya posiblemente puede estar un poquito más arreglado con otro tipo de mensaje acá, pero
para fines educativos en este tutorial. Para hacerlo un poquito más simple, pues simplemente le voy a colocar lo que es HTML básico. Entonces continuamos. Voy a dejar los eco acá, como lo estamos viendo, para que no me vaya a confundir después. Y vamos a hacer lo siguiente. Este formulario lo vamos a cargar acá adentro, pero en la parte del admin, en esta parte de acá. Pero primero tenemos que hacer ciertas comprobaciones. Entonces lo que voy a hacer va a ser eliminar esta parte de admin acá. Voy a eliminarlo. Y vamos a hacer lo siguiente. El primer paso será comprobar que sea un administrador que ha ingresado a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que solo los administradores pueden entrar a actualizar lo que son usuarios a administradores. Usuarios pues normales pues pueden entrar ellos mismos para modificar lo que es el formulario o los datos. Entonces no puede entrar un usuario acá en la parte de administrador, y recordemos que en las vistas siempre veníamos utilizando lo que es esta parte del código, que lo que hace es comprobar si es un administrador el que ha iniciado sesión. Si no, pues automáticamente le cierra la sesión. Entonces lo que hacemos es algo tan simple como copiar esto que habíamos hecho anteriormente. En este caso lo tenemos en la de home-view.php. También teníamos en otras vistas, como era la de parte de admin-view. Si recordamos, acá lo hemos colocado también, que es el código de seguridad que teníamos para las vistas de tipo administrador. Entonces en esta parte de acá es para los administradores. Entonces por eso lo que hacemos es pegar ese código. Lo voy a tabular para que me quede bien. Colocarlo acá. Ahí lo tenemos. Entonces si la variable de sesión tipo-svp no trae lo que es administrador, es decir, porque el usuario que está intentando ingresar acá no es un administrador, entonces lo que hacemos es automáticamente cerrarle la sesión y continuamos con el código acá abajo. En caso si sea un administrador, pues se omite lo que es esta parte de acá. Si es administrador el que inicia la sesión, pues no pasa nada y se sigue ejecutando lo que es el siguiente código.